Ok, veamos entonces. El ejercicio comienza acá. Comienza con un triángulo. CDE, el triángulo CDE. Vino alguien y dijo, bueno, voy a trazar una recta paralela. ¿Paralela a qué? A este lado. Y la trazó. Y ahora dividió el triángulo CDE, dividió en dos partes. ¿Sí? Lo dividió en dos partes. Esta es una parte, esta es otra parte. ¿Verdad? Y le nombró que esta recta es la recta MN. ¿Sí? Esta es la recta MN. Entonces lo pasó por ahí y dijo, bueno, ok. Y se dio cuenta que al hacerlo, esto daba 3 y esto daba 5. ¿Sí? Y este medía 4. Pero ya no pudo medir este lado. Entonces no sabe cuánto mide este lado. Entonces le puso X. ¿Verdad? Ahora, lo único que él sabe es que él construyó esto y que el segmento MN es paralelo al segmento de. Eso es lo que sabe. Ahora, ¿cómo encontrar este valor de X? ¿Cómo encontrarlo? La única forma que tengo es usar el teorema de proporcionalidad. El teorema de proporcionalidad, recuerden, si ustedes regresan a la página 45, relaciona estas medidas de que esto con esto va a ser igual a la división de este entre este. Quiere decir que CM, ¿sí? CM entre MD va a ser igual a ¿qué? A CM entre NE. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Aplicando el teorema de proporcionalidad que me dice que eso es lo que hay que hacer. Ahora, como yo ya tengo esto, yo puedo decir que este lo tengo, me lo dan es 3, este lo tengo, me lo dan es 5, este también lo tengo, me lo dan que es 4, pero N no lo tengo. Entonces, si nosotros vamos al enunciado, eso es lo que me piden, ¿cuánto vale N? Esto, no sé si ustedes recuerdan haberlo visto alguna vez, pero esto se llaman proporciones, ¿verdad? Razones y proporciones. Algo así como esto. 3 es a 4, como 5 es a 6. ¿Sí? ¿Y cómo se resolvían este tipo de ejercicios? Multiplicando, ¿verdad? Multiplicando cruzado. Va a ser lo mismo que vamos a hacer ahí. Como yo ando buscando NE, entonces lo que hago es multiplicar cruzado. Multiplico C por NE y MD por CN. Así. CN por NE va a ser igual a multiplicar acá. MD por CN. ¿Ok? Pero nosotros ya sabemos cuánto vale CM, cuánto vale CN y cuánto vale MD. Entonces, CM es 3. NE, ¿cuánto es? X. Acá lo tenemos, es X. MD, ¿cuánto es? MD es 5. Y CN, ¿cuánto es? 4. ¿Sí? Entonces, si multiplico, nos quedaría 3X igual a 20. Y como estoy despejando para X, el 3 pasa a dividir y me queda 20 entre 3. Quiere decir que este lado mide 20 sobre 3, 20 tercios, ¿verdad? Si divido 20 entre 3 sería 6 puntos y fracción, ¿verdad? ¿Por qué no lo escribimos como número decimal? Porque es más fácil trabajar con fracciones que trabajar con números decimales, ¿verdad? Entonces, con esto ya encontramos lo que nos pedían. ¿Qué nos pedían? Este segmento de aquí, ¿verdad? No, y bueno, teniendo ese segmento de ahí, puedo saber cuánto vale todo este lado. ¿Cuánto valdrá todo este lado? El lado CE. ¿Cuánto valdrá? ¿Qué tendría que hacer para saber cuánto vale? Tranquilos, tranquilos. No hablen todos a la vez que se confunden los micrófonos. ¿Cuánto vale este lado? Okay. Pregunta, ¿cuánto vale este lado? CD. ¿Cuánto sería la medida de todo el lado? 7. ¿Cuánto? 7. Porque salió 3. 7. Sí. 8.
¿Cuánto mediría este? ¿Qué tendría que hacer? Sumar 4 más 20 tercios, ¿verdad? Y 4 más 20 tercios, ¿cuánto sería? 32 tercios, ¿verdad? Entonces quiere decir que este lado mide 32 tercios. Ven, eso es solo una observación, pero en realidad eso no lo pedía el ejercicio. El ejercicio lo que pedía era nada más la medida de n. Bien, haciéndolo ya acá en esta pizarra, ¿se entendió? ¿Se entendió ese ejemplo? ¿O no se entendió ese ejemplo para nada? Explique el otro mejor. Bien, vamos a hacer el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 es prácticamente lo mismo, ¿sí? Me pide también encontrar la medida faltante de un lado, ¿no? Hablen la pizarra otra vez, profe. Para los que no tienen libro, lo voy a compartir acá para que vean de qué ejercicio estamos hablando. Estos son ejemplos que ya están en su libro, ¿verdad? Eso, el ejercicio comienza ahí. Me dice en la figura de abajo, se tiene que el segmento GF es paralelo al segmento KJ. Y me pide que encuentre el segmento FJ. ¿Cuánto mide el segmento FJ o cuál es el valor del segmento FJ? ¿Verdad? Bien, hagámoslo acá en la pizarra de nuevo. Lo voy a copiar antes. Tengo un triángulo que tiene esta forma. ¿Sí? Este es paralelo. Aquí es H. Aquí es J. Aquí es K. Aquí es G. Y aquí es F. ¿Ven? Yo lo único que tengo como dato es lo siguiente. Tengo esta medida que es 2. Tengo esta medida que es 3. ¿Sí? Y tengo toda esta medida que es 6. ¿Verdad? Tengo toda esa medida que es 6. A diferencia del ejercicio anterior, no me da esta medida. ¿Verdad? Tampoco me da esta medida. ¿Verdad? Pero otro dato que tengo, que también me lo da el ejercicio, y que es importante conocerlo, es que el segmento GF es paralelo al segmento FJ. ¿Sí? Eso es lo que tengo como dato. No me da nada más el ejercicio, eso es lo único que tengo. Ahora, para poder resolver este ejercicio, hago el teorema de proporcionalidad, ¿verdad? Aplico el teorema de proporcionalidad. ¿Y qué me dice el teorema de proporcionalidad? ¿Qué es el teorema de proporcionalidad? El teorema de proporcionalidad dice que yo puedo relacionar este segmento con este y este segmento con este. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Ahora, regresemos aquí a la pantalla. Esto es lo que yo sé. Todo esto es lo que yo sé. Ahora, según el segmento de proporcionalidad, yo sé que GF sobre KH GF sobre KH es igual a FJ sobre JH. ¿Sí? Eso es lo que sé. O sea, esta medida, perdón, GF sobre KH, ¿verdad? GF sobre KH ¿me escuchan? Se me fue el audio por un tiempo. ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí, ahorita sí. Hasta ahorita, profe. Alguien me escribió acá que estaba entrecortado, entonces no sé si soy yo
Porque ahorita estaba hablando y se me fue. Ok, bueno, veamos. Yo lo que tengo acá es que GF sobre KH es igual a FJ sobre JH. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Para poder encontrar lo que me hace falta, ¿verdad? Ahora, GF sobre KH, ¿lo tengo? Sí, ¿verdad? Pregunta, ¿aquí está correcto que sea F? ¿O tendría que ser K? ¿Qué dicen ustedes? Ah, mi acá, profe, tiene más sentido. Tendría que ser K, ¿verdad? Acá tendría que ser K. ¿Por qué? Porque es este lado con este lado. De nuevo, es este lado con este lado. No estoy usando este lado, ¿verdad? Porque Ajá. recuerden que esta línea es paralela a quién? A este lado, no a ninguno de estos. Entonces es GK sobre KH sobre FJ y JH, ¿verdad? Ahora el teorema de proporcionalidad sería así. GK sobre KH igual a FJ sobre JH. Ahí sí ya tiene sentido. Ahora, ¿cuánto vale GK? GK vale 2. ¿Cuánto vale KH? KH vale 3. ¿Cuánto vale FJ? ¿Cuánto valdrá FJ? Bien, si nosotros escribimos FJ porque es el que yo ando buscando, si este mide X, ¿cuánto valdrá JH? Si esto mide 6. Si esto mide 6 y esto mide X, entonces este otro lado mide 6 menos X. ¿Se entiende esa parte? Que esa es la parte diferente al ejercicio anterior. Veamos, pongamos acá un número. Pongamos aquí un número. Si este mide 3, si X vale 3, ¿cómo nos quedaría acá? 6 menos 3, 3. Significa que este mide 3 y que este mide 3. ¿Tiene sentido? Sí, porque todo esto mide 3, ¿verdad? Ahora, si este mide 2, ¿cuánto valdrá este lado? 4, correcto, porque 4 menos 2, perdón, porque 6 menos 2, 4, ¿verdad? Entonces, como no sabemos cuánto mide este lado, por eso le escribimos X. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí, ¿verdad? Porque eso es lo diferente del ejercicio anterior. FJ decimos entonces que es X y JH decimos que es 6 menos X. ¿Por qué no X menos 6? Porque el valor que yo tengo ya dado es 6 y es la medida de todo el lado. Y recuerden que para saber esto le tendría que quitar X, ¿verdad? Para saber esta medida le tendría que quitar X. Por eso es 6 menos X y no X menos 6, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, ya solo me toca operar como hemos operado anteriormente, multiplicar 2 por 6 menos X igual a 3 por X. Multiplicar cruzado, ¿verdad? Este por este y este por este. Ahora, 2 por 6 sería 12. 2 por menos X menos 2X igual a 3X, ¿verdad? Despejo para X y nos quedaría 12 igual a 3X más 2X. 12 igual a 5X. 12 sobre 5 igual a X. Ya tengo cuánto vale X. X cuánto vale 12 sobre 5. Ok, en este caso es 12 sobre 5, ¿verdad? En este caso es 12 sobre 5, que también es un número decimal, pero no lo vamos a escribir, lo vamos a dejar así. ¿Bien? Entonces, FJ, ¿cuánto mide? Este lado, ¿cuánto mide? Mide 12 Sobre 5. ¿verdad? Mide 12 quintos o 12 sobre 5. Las dos formas está correcto. Y si yo le pido cuánto mide JH, ¿qué me diría? 6 menos 12 sobre 5. Correcto, 6 menos 12 sobre 5 o 6 menos 12 quintos, que es lo mismo, ¿verdad? Bien, sabiendo todo esto y ya usando el teorema de proporcionalidad en ejemplos donde hay que calcular un lado faltante, pasemos de nuevo a la tarea. Pasemos de nuevo a esa tarea. Que si ustedes ven, no es nada más la aplicación de la teoría. Ahora
Ahora creo que va a ser más fácil responder si es verdadero o si es falso. Ya habíamos visto que la 1 era verdadera, ¿verdad? Pero lo tenían como en duda. Estaba como que sí, que no, pero ahora sí ya vemos que sí es verdadero, ¿verdad? Ya vieron lo rápido de mi computadora, ¿verdad? Profe, manda el link de esta clase. Sí, sí. Dale. Igual, ustedes pueden entrar ya a la plataforma y ahí va a estar todo, ¿verdad? Siempre lo subo a la plataforma también. Y durante esta semana todavía no hay tareas en la plataforma, la siguiente semana sí. Les recomiendo que vayan ingresando ya para que la vayan conociendo. Ya les expliqué más o menos cómo es, ¿verdad? Sí. Sí, bien. Bueno, entonces continuemos con esta de trabajo en clase, donde dice ahora verdadero y falso. La número 2 dice, el segmento AB sobre AD es igual a AC sobre AE. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es verdadero o falso? El El segmento segmento AB. AB, o sea, este de acá, sobre AD, este de aquí, va a ser igual a AC sobre AE. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Ahora hagamos el otro, el 3. Dice el segmento AB, este de acá, sobre el segmento DB, este de aquí, va a ser igual al segmento AC sobre el segmento EC. ¿Qué dicen Sí, ustedes? verdadero. Sí, ¿verdad? Verdadero. La 4. Verdadero. El segmento AD sobre el segmento AE va a ser igual al segmento SE sobre el segmento BD. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Verdadero. Sí. Verdadero, ¿verdad? Y el último, el último, el 5 está fácil. El último, AD sobre AB menos AD. Va a ser igual a AE sobre AC menos EC. ¿Será cierto eso? Bueno, ni siquiera tengo que hacer la operación, ¿verdad? Solo con observarlo lo puedo contestar. Sí. ¿Es verdadero? Parece que sí, va. Sí. Ok, veamos. En esta parte también, verdadero y falso. Pero aquí ya no tengo que fijarme en ninguna figura. Lo único que me pregunta es lo siguiente. Si el segmento de B sobre AD es igual al segmento S sobre AE, entonces el segmento DE es paralelo al segmento BC. Bien, una sugerencia para resolver esta parte es dibujen el triángulo. ¿Sí? Una sugerencia para resolver esa parte es dibujen el triángulo. El triángulo les va a dar una idea de cómo hacer eso, ¿verdad? Bien, pasemos a la siguiente parte. La siguiente parte era lo que estábamos haciendo, ¿verdad? De encontrar el lado que hace falta, o sea, de encontrar la X, ¿verdad? Bien, esta parte les queda a ustedes de tarea. Le queda a ustedes para hacer. ¿Para cuándo? Es para esta semana. Entonces creo que la dejé para el jueves, o sea, para